Vence el plazo para inscripción de candidatos a lo que serán las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. ¿Qué tal, señora Encarnación? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muy bien, cuéntenos exactamente cuál es este paso que continúa en medio del proceso de elecciones regionales y municipales, porque esto forma parte de un calendario electoral, de un cronograma electoral, por favor. Así es, el calendario electoral o cronograma, como usted lo menciona, cuenta con hitos, fechas límites que deben ser cumplidas por las organizaciones políticas o también por los órganos del sistema electoral. En este caso, el 14 de junio a las 23:59 horas vence el plazo o culmina el plazo, el hito, para que las organizaciones políticas puedan presentar sus solicitudes de inscripción de fórmulas, en el caso de candidatos para gobierno regional, y de listas de candidatos para el caso de listas municipalidades distritales, provinciales a nivel nacional. Para ello cuentan con dos sistemas virtuales. El primero es el Declara, que ya se ha venido utilizando en anteriores comicios. El Declara lo que permite es que las organizaciones políticas, los personeros legales, completen las declaraciones juradas de hoja de vida con los datos de cada uno de los candidatos que va a conformar las listas y fórmulas. Por otro lado, tenemos la mesa de partes virtual del SIGE, que es el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes. A través de este último sistema, se van a conglomerar todas aquellas declaraciones juradas de hoja de vida con todos los documentos que han presentado los candidatos y se va a poder presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Este plazo que se vence el martes 14 de junio tiene relación directa con lo que ocurrió en la quincena de mayo pasado, con las elecciones internas en las agrupaciones políticas. Así es, tuvimos dos jornadas, el 15 de mayo y el 22. El 15 de mayo hubo la elección interna de candidatos de las organizaciones políticas a cargo de los afiliados. Los afiliados eligieron a sus candidatos, mientras que el día 22 de mayo esta elección no estuvo a cargo de los afiliados, sino de los delegados. Los delegados que previamente fueron elegidos por afiliados también. A raíz de esto es que finalmente se deben solicitar o formular las solicitudes para la inscripción de candidatos. O sea, ese es el resultado, digamos. Así es, la OMPE ya cumplió con emitir los resultados, como era su deber delegado por la Ley 31357 emitida por el Congreso. OMPE emite los resultados de elecciones internas y con estos resultados, o en base a estos resultados, es que las organizaciones políticas pueden presentar sus candidaturas hasta el 14 de junio. ¿Y cómo quedó ese pedido de Alianza para el Progreso que anunciaba? Bueno, salió un comunicado a través de sus redes sociales que habían programado una elección interna fuera del plazo ya que se había establecido, que era el 15 y el 22 de mayo. ¿En qué quedó ese proceso? ¿Cómo quedó la situación de Alianza para el Progreso en ese sentido? Entiendo que esta organización política se amparaba en la ley que emite el Congreso hace una semana. Efectivamente, que ampliaba el plazo, digamos, ¿no? En efecto, no solamente ampliaba el plazo, sino que intentaba implementar una nueva regulación respecto a las elecciones internas, que son, o que las denominaba la ley, elecciones complementarias, internas complementarias, que no estaban reguladas en ninguna ley, en ningún reglamento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones o cualquier otro dispositivo legal. En base a esta imposibilidad o vacío legal es que el Jurado Nacional de Elecciones, con los demás organismos del sistema electoral, que son OMPE y CANIEC, emiten un comunicado conjunto indicando que existe una imposibilidad material y jurídica de hacer cumplir esta ley. Entonces ahí quedó el asunto, por lo menos para Alianza para el Progreso. Yes. Muy bien. Ahora, retornando nuevamente al tema de la inscripción de los candidatos, usted me señala que habían dos maneras de hacerlo. Y hasta el momento, ¿cuántas agrupaciones ya han desarrollado este procedimiento? Bien, entiendo que hasta el momento hay un promedio de 18 o 19 organizaciones políticas que ya han presentado formalmente listas de candidatos. Por ello es que el Jurado Nacional de Elecciones exhorta a las organizaciones políticas para efectos de que cumplan de manera anticipada con este deber de presentar sus fórmulas y listas de candidatos. Lo que pasa es que, claro, si bien es cierto, la fecha límite son las 23 horas con 59 minutos del 14 de junio, lo recomendable es no esperar al último día. Claro. Ahora, el motivo principal es porque el último día podrían presentarse incidencias, como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones internas que usted mencionaba, ¿no?
estas incidencias, las organizaciones políticas pretenden que se resuelvan en el día, pero algunas de estas incidencias son presentadas a las 10, 11 de la noche de la fecha límite. Entonces, ¿cómo podemos pretender que las incidencias sean resueltas en minutos, cuestión de minutos? Claro. Por ello, la recomendación, la exhortación a que se presenten de forma prudente estas listas de fórmulas. ¿Y qué pasa si por alguna razón no se logra desarrollar este proceso, este trámite de inscripción de candidatos hasta las 23:59 del 14 de junio? ¿Hay alguna oportunidad de prórroga? ¿Se puede apelar a este cierre de fecha, de plazo? ¿Qué se hace en ese caso? No, lo primero que va a ocurrir es que pasado ese término, esa hora mencionada, el sistema declara y la mesa de partes virtual del CIGE automáticamente se cierra. Un cierre automático de forma virtual. Posteriormente, no es posible presentar ningún tipo de escrito o solicitud adicional, como se presentó, por ejemplo, en las elecciones internas, y que también fueron rechazadas por el evidente transcurso del tiempo, que es imposible retrotraer. Para ello tengo que mencionar que nuestro sistema electoral, como muchos otros sistemas electorales a nivel mundial, se rigen por un principio fundamental, que es el principio de intangibilidad o de preclusión, que implica que una vez que concluimos una etapa, las acciones o las facultades que tenía la organización política para efectuar en esa etapa ya no son posibles de efectuar. En virtud de este principio es que, culminado el plazo el 14 de junio, no podemos efectuar más solicitudes de inscripción de listas o fórmulas de candidatos. ¿Qué requisitos se solicitan para la inscripción de los candidatos en este proceso, en esta etapa del proceso exactamente? ¿Hojas de vida? ¿Qué cosas, qué documentos se piden para poder ingresar a la mesa de partes virtual? De hecho, los requisitos están establecidos en las leyes, en la Constitución, en los reglamentos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, para fórmulas y listas se deben cumplir requisitos comunes, como las cuotas de paridad, por ejemplo, cuotas de alternancia. Paridad implica que la lista debe estar compuesta por 50% de varones y 50% de mujeres. Alternancia implica, por ejemplo, que esta lista debe estar intercalada. Si inicia con un hombre, debe continuar una mujer, luego un hombre, así hasta el final de la lista, o viceversa, si es que empieza por una mujer. Cuota joven, debe haber un mínimo de 20% de la lista de candidatos que esté comprendido o que sea mayor de 18 años y menores que 29. Estos son los requisitos que deben evaluar cada jurado electoral especial distribuidos a nivel nacional. ¿Qué pasa si no se cumplen en algunos casos estos requisitos que usted nos ha señalado a grandes rasgos? Bueno, hay requisitos que evidentemente comprenden a toda la lista. Por ejemplo, si la lista es presentada de forma incompleta, la lista es declarada improcedente, toda la lista o la fórmula. Si es que, pero también hay requisitos que son subsanables. Claro, y que pueden ser exclusivamente cumplidos por los candidatos, ¿no? Por ejemplo, el arraigo, que hayan domiciliado durante 2 años en la circunscripción en la que quieren postular. Entonces, si es que el candidato no cumple con aquel requisito, solamente es apartado del proceso ese candidato. Muy bien, entonces, digámoslo ya para culminar, es muy importante la participación de los personeros legales de cada agrupación para que no hayan inconvenientes respecto al vencimiento de los plazos, que es este 14 de junio para el tema de la inscripción de candidatos a las elecciones. Eso tiene que quedar clarísimo, porque después no va a haber oportunidad prácticamente de reclamo de ningún tipo. Así es, nuevamente una exhortación a las organizaciones políticas, quienes, por cierto, han sido capacitados en un sinnúmero de capacitaciones, no solamente legales, sino virtuales, respecto a la utilización de estos sistemas virtuales, ¿no? El Declara y el CIGE, Mesa de Partes Virtual. Usted ha señalado, ya para finalizar, que son 18 o 19 agrupaciones políticas las que hasta el momento se han inscrito, ¿es cierto? Y tenemos el número, digamos, de cuántas agrupaciones podrían participar en estas próximas elecciones de octubre, regionales y municipales. Claro que sí, son 175 en total, dentro de las cuales tenemos organizaciones políticas de alcance nacional, que son las que ya conocemos, pero también están incluidas en este número movimientos regionales, que solamente tienen alcance dentro de cada región, dentro de cada departamento. Entonces, son 175 y hasta el momento solo 18 o 19 se han inscrito. Solo 18 listas de candidatos han sido inscritos. 18 listas. Por ejemplo, una organización política de alcance nacional puede haber inscrito estas 18 listas en 18 regiones. Entonces, por ahí ya vamos viendo que las organizaciones políticas
no están siendo o no están haciendo Claro. una presentación oportuna de sus listas. Tiene que apurarse. Por eso la exportación, exacto. Y esta mesa de partes virtual, ya para culminar, señora Encarnación, ¿atiende, por ejemplo, sábado y domingo o simplemente a partir, o sea, hasta hoy día, viernes laborable, día laborable, y ahí tienen que esperar hasta el lunes y el martes, que finalmente sería el último día? Como todo es virtual, el sistema virtual está abierto todo el día. Todo el día, perfecto. El único límite va a ser el día 14 de junio a las 23:59. Muy bien. Entonces, a apurar el paso, los personeros y las agrupaciones políticas tienen viernes, sábado, domingo, lunes y martes hasta las 11:59 de la noche para poder desarrollar este trámite de inscripción de candidatos. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Alonso Encarnación, especialista de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones.